Desde chiquita, Ajá. a mí me encantaba Violeta. Con Tini Stuessy. Tini, Bueno, obvio, estuvimos sí. hablando de Sí. Tini. Saludos a Tini. ¿Cómo encaró allá el muchacho Ezequiel en ese momento? Chamo, yo re bien. Pero después yo quiero saber en qué idioma hablaron, o sea, Eso. ¿Esto dónde es? ¿A dónde? Mi cumpleaños en Ucrania, en la casa En de ella. Ucrania. Sí, sí, mira. Nos cruzamos al norte argentino otra vez para los carnavales de qué lindo. Qué hermoso. Uy, de Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, y después ya nos vamos para Kansas y después para Dallas. ¿Sabe qué? Renuncio, me voy a conocer el mundo. Solo lo tiene que decir. Ay, usted. vos sabés que- Usted lo tiene que decir. ¿no? Sí, o sea, ¿no? la gente me encanta, súper linda, súper amable, todos me tratan increíble, pero sí, yo como ucraniana soy de otro país, no estoy acostumbrada a todo eso. Mucha intensidad. Фантазія – це найкраща програма у світі. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy contentos porque nos invitaron a Air Santa Fe y hoy les queremos mostrar cómo nos fue. Sí, fue nuestra primera entrevista así en vivo en el estudio, habíamos tenido otras pero virtual. Fue la primera vez que fuimos al estudio, la verdad que los chicos unos copados. Y nada, bueno, esperamos que disfruten de la entrevista, acá se las dejamos. Ezequiel, oriundo él de la provincia de Santa Fe, San Jerónimo Norte. Conocemos todos San Sí, Jerónimo claro. Norte. Recién mencionamos con nuestro invitado algunos futbolistas que nacieron en San Jerónimo Norte y Claro, amigos. exacto. San Jerónimo Norte, donde se realiza el Vallesanito. Claro. Por ejemplo, uno de los torneos más importantes a nivel país de juveniles. La historia de Ezequiel, pero se nos mete también acá la historia de una ucraniana, como es la historia de Ana, que los encuentra el amor en el mundo. Ezequiel, querido, y Ana, bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Un placer tenerlos. ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, estamos perfectos. Sí, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Che, Ana, muy bien el español, impecable. Ay, muchísimas gracias. Pero pará, ¿ya lo sabías español de antes o cuando lo conociste a Ezequiel como que profundizaste en el...? Sí, mira, mi historia es bastante interesante porque desde chiquita Ajá. a mí me encantaba Violeta. Ajá, ¿Violeta? la serie de ¿En serio? Argentina, Sí. Claro, sí, me enamoré. Y yo dije, bueno, quiero aprender español. Con Tini Claro. Stuessy. Tini, Bueno, hoy obvio, estuvimos sí. hablando de Sí. Tini. Saludos a Tini. Y cuestión, yo intenté aprender español en Ucrania, pero en mi ciudad casi nadie habla español. Es súper extraño que en Ucrania habla español. ¿De qué ciudad de Ucrania dijiste? Es una ciudad que se llama Vasilkiv. Ajá. Está cerca de Kiev, como 20, 30 minutos. Y bueno, no pude encontrar nadie, intentaba aprender un poco de español, pero bueno, nada, o sea, nivel básico tenía, como lo que aprendí con internet. Y después, en un día, conocí en otro país a él, el amor de mi vida, a Ezequiel. Vamos, Ezequiel, qué lindo que salen así. Me ¿no? encanta. No, no, yo que le quiero decir a la gente que ellos tienen una vibra espectacular. Sí. Sí, sí, sí. Ellos, la mejor desde que aura. entraron, ya los Están dos con una sonriendo. sonrisa. Están contentos. Mirá que onda. nosotros hoy arrancamos el programa con vicio ya medio complicado, qué sé yo, medio bajo. Ya me levantaron, Y nos levantaron un Sí, me están poquito, nos contagiando. levantaron el humor. Che, contame cómo la conociste a Ana, cómo fue, por qué te fuiste de Argentina, contame un poquito la historia. Bueno, para los que conocen San Jerónimo Norte, está fundado por 5 familias suizas. Entonces ya hace 2017 hice un intercambio, me fui a Suiza y aprendí el alemán. Ajá. Después volví y arranqué a estudiar acá en Santa Fe, en la UNL, en la Facultad de Ciencias Económicas. Empecé a estudiar administración y desde la universidad me abrieron un programa de doble titulación para irme a estudiar a Alemania. Sí, programa muy conocido de la Sí, Universidad sí, Pública. Sí. Que está muy bueno y bueno, cuando me enteré de eso dije hay que aprovecharlo y así es como llegué a Alemania. Y estando en Alemania, ¿Qué localidad de Alemania? Zweibrücken. ¿Qué Dos hacías? puentes, ¿De cuánto? ¿Mucho habitante? ¿Poco? poco habitantes. ¿Qué hacías en tus días en Alemania ahí? Tomaba cerveza. Tomabas birra. No me quemé. Quiero que lleguemos al momento en el cual la conoces a Ana. Ahí, bueno, yo estaba estudiando en la universidad Ajá. y mi universidad, junto con otras 6 universidades, organizaron un evento en Rotterdam, en Holanda. Ajá. Y ella en ese momento estaba estudiando en Polonia. Y bueno, y ahí en ese evento en Holanda, en Rotterdam, ahí había como 80 estudiantes de 7, 8 diferentes países. Y ahí fue donde nos conocimos. Ahí donde ¿Evento de arrancó qué todo. tipo? ¿Para festivo? ¿Evento? No, era de estudio. Ajá. Ajá. Como estudiar, Ajá. chicos. Estudio. Académico, comillas. Se estudiaba a la mañana sobre manejo de riesgos y después era... Se cometían los riesgos. Claro, Ya a la después noche se olvidaban los riesgos y ya está, ya fue. Claro. Sí, sí. Y ahí nos conocimos, ahí arrancó todo. Pero ella pensaba que, viste, que era para una semana y ya estaba, no me creía. Pensaba que es chamullero. Ah, mira. Sí, sí.
¿Cómo fue, Ana? Contanos cómo encaró allá el muchacho Ezequiel en ese momento. Chamulló re bien, pero bueno, como me dice que no era chamullo, que era todo, ¿viste? Era todo cierto, y sí, aparentemente sí. era cierto, pues acá estamos, ¿no? No, es verdad, sí. No me encantó como, viste, era muy atento, siempre me escuchaba, hablaba mucho conmigo, muy linda persona, interesante. ¿Esto cuánto hace? inteligente, Pará. todo. ¿Y en qué idioma fue eso? Eso, vos sabés que yo Bueno, quería mira, saber eso. esto fue hace más o menos 3 años. Ah, es un montón, Hace esto un está montón, recontra una firme, banda. ¿viste? Bien. Esto está... No era Está chamullero. plomado. No. No hay Y chamullero. dejó bien a todos. Primero muy bien que sepa la palabra chamullo. Sí, Me sí. encanta. Gran palabra. Pero después yo quiero saber en qué idioma hablaron. O sea, Eso, o sea, nosotros arrancamos a hablar en inglés, porque el evento era como internacional. Claro. Y yo, todo lo que recordaba de español, cuando yo era chiquito, ¿no? Lo que recordaba, lo que aprendía era, joder, tío, listo. Eso fue Claro. todo. O sea, Porque, español de después- España. Porque Claro. de Violeta aprendiste un poco, fuiste a clase de español, pero español de España. Claro, es distinto. Claro, Sí. sí. Ahora voy a Sí, co- Sí, voy a como el coger inglés, autobús. british y el, Eso sí, el así que- americano, totalmente. Che, bueno, se conocen ahí, no estaban viviendo en el mismo lugar ahí. No, ¿Qué no, no. actividad hacía cada uno? ¿Vos de qué vivías en ese momento? Yo estudiaba. ¿Vos Yo estudiabas y te la bancabas con lo que se podía? Laburaba justamente para la universidad, porque como hablaba alemán, ayudaba a otra gente que venía de la UNL o de Argentina, iban para Alemania, los ayudaba a hacer los trámites, los papeles, con las traducciones y eso. Porque Ah, bien. En esos pueblos por ahí no hablaban inglés, era alemán o nada. Entonces, con un amigo de Calchaquí, también provincia de Santa Fe, que fuimos juntos. los dos. Abrazo para Calchaquí, nos escuchan mucho También, en Calchaquí. Sí. Sí. Da la Fontana de Calchaquí, el AUS. Le mandamos un abrazo grande al agua entonces. Che, y ahí empezaste a laburar de eso bien. ¿Y vos qué hacías, Ana, en ese momento? Y yo tenía como 18, 17 años, vivía en Polonia, estudiaba en universidad en polaco y bueno, trabajaba también a la vez, tenía práctica de todo. Y contanos cómo fue que te fuiste de Ucrania, por qué te fuiste de Ucrania. Yo tenía 16, 17 años y bueno, quería, viste, como todos, la mejor vida, aprender más cosas. Y en Ucrania la educación no es lo más fuerte ahí, así que mi mamá me dijo, Anya, anda mejor a Polonia, ahí recibís mejor educación, diploma que vale en toda Europa y mejor futuro. Para, vos ibas a la escuela todavía. Sí, yo tenía como 16 años, después terminé, rendí los exámenes y después fui a Polonia. Pero la escuela la terminaste en Ucrania. En Ucrania, Claro, sí, sí, ahí sí, va. sí. la facultad en Polonia. En Polonia. ¿Y Claro. qué carrera? ¿Era algo Era, similar? era logística y transporte y lo más interesante que yo rendí todos los exámenes y ya tenía como título con 20 años. rápido. Claro, Bueno, para los argentinos inteligente, creo que ¿no? es una locura. Sí, no existe acá. Sí. A los 20 años estar recibido no existe. Che, ¿y llegaste a sufrir o vivir de cerca en Ucrania el conflicto con Rusia, la parte de la guerra? Sí, mira, justo hablando de eso, yo estaba estudiando todo el tiempo en Polonia. Claro. Y en un día yo dije, bueno, voy a visitar a mi familia en Ucrania por una semanita nomás, ¿viste? Como, porque fue muy cerca, Sí. como 2 horas en avión y ya está. Y bueno, me gustó tanto que me quedé una semana más. Y justo en segunda semana arrancó todo eso. Uy. Estabas en Ucrania en el momento en el que arranca la Sí, guerra. así El que ataque. 4 días. Los ataques, sí. Sí, no, fue horrible, chicos, ¿no? Primero 4 días pasé ahí, estamos viviendo como más de... O sea, yo viví ahí 4 días en sótano con 20 personas, con toda mi familia, con 7 perros. 4 días en un sótano, Fue horrible. Con 20 personas. cuidándose obviamente de los ataques que fueron uno de los sí, momentos sí. más picantes al inicio. Y justamente el ataque más grande fue en mi ciudad, en Vasilkiv, porque Ah, mira. tiene muchas cosas de militar, unas como bodega y todo eso. ¿Y cómo fue salir? Uy, fue ¿Tuviste muy, que quedarte cuánto tiempo? fue muy difícil, no sabíamos, o sea, mejor salir de la casa, dejar país o quedarnos en sótano donde es más o menos seguro, ¿no? Yo decidí dejar Ucrania con mi mamá, sobrina y un perro en 4 días. Teníamos mucho miedo, no sabíamos qué hacer. Y al final fuimos con el auto y el camino que normalmente llega como desde Kiev, desde la capital de Ucrania hasta Breslavia, donde yo estudié, normalmente, no sé, 15 horas, 16 horas si querés. Y en vez de 16 horas viajábamos en auto 4 días. Claro. Porque Porque todo había el mundo mucha estaba gente. queriendo irse. Todos querían irse, sí. sí. Che, ¿y se fue toda tu familia? Recién dijiste algo, o tu familia se quedó en Ucrania. No, toda mi familia se quedó, lo único mi mamá, yo y mi sobrina y perro fuimos.
Ah, ¿Cómo ok. era todo ese momento? Perdón, Sí. intentaron como construir la vida en Polonia, pero después ella fue la única que se quedó y la mamá y la sobrina se volvieron a Ucrania. volvieron a Ucrania Volvieron a porque, Ucrania. claro, pues tienen que Claro, aprender sí. un idioma nuevo, Sí, fue gente muy que no conoces. complicado. Así terminaron. Claro. Hoy en día están todos allá. Qué importante la apuesta que hizo tu mamá también en decirte, bueno, anda a estudiar, búscate Sí. un futuro mejor, porque esto es lo que te permitió también, bueno, la Obviamente. vida que hoy tenés. Claro, sí. Che, no, y bueno, estás en contacto permanente. ¿Cómo está hoy la situación allá? ¿Qué te dice tu vieja, tu mamá? Sí, mira, la situación sigue difícil. Yo veo que actualmente como en los, no sé, en las redes, en internet, como no dicen mucho la verdad de Ucrania, porque viste ya el enfoque fue a otros países donde peor, no sé o qué. Pero queríamos visitar justo mi familia antes de Argentina, pero lamentablemente no fuimos porque sigue igual, sigue muy grave. Claro. Era varios ataques muy masivos en mi ciudad, en Kiev, así que decidimos no irnos. Bien. Bueno, sí, es una situación que nunca sabe cuándo Perdón. se va a terminar. ¿Cómo tomás vos todo lo que le pasa a ella con su cultura, con una cultura distinta a la nuestra, que más allá de... ¿Cuántos años tenés ese? 27. Bueno, la última generación que vivió un conflicto bélico en Argentina es Malvinas. Y en Argentina no tenemos precisiones de cómo se puede atravesar eso. No, de hecho estamos en una de las regiones más pacíficas, Más pacíficas. del mundo, digamos. Exacto. ¿Cómo es para vos vivir con ella toda esa experiencia? Porque me imagino que no debe ser sencillo. No es sencillo para nada, porque uno quiere apoyarla, pero tampoco estar hablando todo el tiempo del mismo tema para no Claro. agobiarla, porque la verdad es que no podemos hacer nada desde acá. Claro. ¿Me entendés? O sea, sí, entonces ver de apoyarla, pero tampoco abrumarla con cosas de Ucrania. Pero lo que me gustó, que creo que ella también lo valoró mucho, es que ella hace 2 años y medio quería ir a Ucrania a visitar a su familia y me dijo que iba a ir sola. Y le dije, no, si vamos los Vamos dos los o dos. nada. Y ahí estuvo muy bueno porque ahí pude conocer a su familia, a su gente, a su idiosincrasia. Estuvo muy Sí, bueno. la eso. verdad estaba muy sorprendida, realmente en shock, que un argentino decidió ir con una ucraniana a Ucrania a la guerra. O sea, eso todo, donde pasaba todo eso. No, bueno, también había curiosidad en vos, digamos, más allá del riesgo que siempre es que uno corre, está la curiosidad cultural, ¿no? Sí, me Eso daba es. muchas ganas de conocer no solamente la gente de Ucrania en general, sino en particular la familia de ella. Claro, para claro. entender mejor de dónde viene. Claro, sí, ¿Qué sí, viste sí. de similar o de vos decís, bueno, esto es similar a lo nuestro, a una familia argentina o tu familia, y esto es sumamente distinto? ¿Qué balance puedes hacer en ese sentido? O sea, así, lo primero que se me viene a la cabeza es que somos más parecidos de lo que pensamos. Ajá. Pues yo pensaba, argentino, ucraniano, estamos re lejos, somos cultura Sí. totalmente diferente. No. La cultura del trabajo, de la familia es muy importante, de que son muy unidos, de comer todos juntos. Ajá. Eso me gustó mucho. ¿Sobremesa tienen como nosotros o no tanto? No tienen. ¿Viste la Eso no sobremesa? tienen. No hay, Yo eso sigo no buscando tienen. cosas que tengamos nosotros nomás. Ahí está, bueno. No, eso y La la, calidez sobremesa. humana. La sobremesa y la calidez en el sentido de más improvisación. Ajá. Ellos son cálidos, pero tenés que darle un Mucho poquito... más estructurado, Claro. digamos. Nosotros vas capaz por la calle, te cruzas a alguien y te pones a charlar como Sí. si lo conocieras, ¿viste? Y no, ni idea. Eso y no, y la sobremesa no. Que es algo que le costaba a Anya cuando vino para acá, porque nosotros hacemos la sobremesa de 3 horas. Larga. Claro, larga, un asadito y siga. Yo no aguanto, hasta ahora no puedo acostumbrarme a eso. Claro, nos quedamos 7 de la tarde, vamos a comprar Hablando, factura. nada. Y después vuelve a salir Y a la el asado, noche que se picamos el hace asado a la con- noche. Se unen Pero y algo curioso es que brindan mucho, o al menos en un evento de su familia, no sé si son todos así, A ver. con vodka y hacen muchos brindis. Viste que acá Se en ponen en Argentina- pedo, digamos, hay que decirlo. Ah, me- ¿Esto dónde es? Estamos viendo un video de ustedes, es Eso un cumpleaños. ¿A mi dónde? cumpleaños en Ucrania, en la casa En de ella. Ucrania. Sí, sí, mira. Qué Así copado. es carnicería en Ucrania. Che, pará, una carnicería Sí. parecida acá se veía. Sí. Esa es la sobrina que es un amor. Che, pará, lo que estamos viendo, porque quiero ir continuando con la historia, Claro. lo que estamos viendo es su canal de YouTube. Exactamente. Bueno, y acá me quiero meter. ¿Cómo es que se les da por contar esta historia y decir, vamos a abrir un canal de YouTube? ¿Y por qué no le contamos al mundo nuestra experiencia, la cosa que estamos viviendo? Porque por ahí pasa, imagino entre ustedes, decir, che, es muy loco lo que nos pasó. ¿Por qué no lo contamos? ¿Así nace un poco el canal de YouTube? Sí y no, fue como que se fue dando. Ajá. O sea, yo buscando un poco qué era lo que me gustaba a mí hacer. A mí me gusta filmar videos, editar videos y hablar. Ujú. Y dije, bueno, YouTube. Dije, YouTube. Tiene buena voz él, quiero Sí, decir. Ya nos filmó acá también en la mesa. Sí. Ya Sí, estuvimos sí. haciendo el video.
Y entonces dije, YouTube une todos esos puntos. Y arranqué yo solo el canal. Al principio se llamaba Crecé con S, porque mi nombre es Ezequiel. Y bueno, no me miraba ni mi mamá. Hablaba de filosofía, estoicismo, no sé qué, no me miraba nadie. Claro, entonces dijiste, no, tengo que hacer algo Claro, con ella. Pero hice un video con ella para, o sea, no con ella pensando estratégicamente. Sí, Dije, sí. vamos a hacer un video juntos de las diferencias culturales y la pegó mal el video y cambiamos el Explotó. nombre, le pregunté si tenía ganas y arrancamos ahí a contar un poco porque somos muy inquietos también. Sí, pero en este momento yo tenía, la verdad, no tan buen nivel de español como ahora. Claro, no, ahora re bien el español. Sí, encima yo soy muy perfeccionista. O sea, yo si no hablo bien, perfecto más que nada, no quiero hablar. Claro. Y me enojo también. O sea, antes más que nada. Por eso le recostaba aguantarme, ¿viste? Cuando yo tengo que decir todo correcto, todo perfecto y difícil al principio. Che, ¿cómo lo siguen en YouTube para la gente que quiere ir a chusmear un poquito más? Por favor, vengan, los esperamos ahí. Nos llamamos S y Ana, S de Ezequiel, E-Z-E y Ana con doble N. Mirá, ahí están todas las portadas y todos los videos. Hay un montón de seguidores, fueron... Sí, una banda. Sí. Una banda Estamos en seguidores. todos lados, en YouTube, en Instagram, Facebook, TikTok. Sí. Che, quiero volver un poquito a lo que estaban contando y tu experiencia allá en Ucrania. Entonces, ¿conociste a la familia? Imagino como cualquier pareja que es súper importante el momento en el cual se conoce a la familia. Te fuiste para allá, te fuiste para Ucrania. Recién veíamos video del cumpleaños que te fueron a levantar con la torta, que se prendió fuego la torta. Digo, linda experiencia. ¿Y cómo siguió después? ¿Qué están haciendo hoy? Por ejemplo, ¿qué hacen hoy acá? ¿Se vuelven para allá? ¿Ahora se vuelven para Europa en cualquier momento? ¿Se quedan acá? ¿Cómo es un poco el plan? Ahora viene la parte linda, porque nosotros estuvimos en Alemania viviendo 3 años, o sea, nos quedamos en la historia que nos conocimos en Holanda. Ella estaba en Polonia, yo en Alemania y nos mudamos juntos a Alemania, Frankfurt. Estuvimos viviendo ahí 3 años y medio. Yo laburaba en una agencia de marketing y Anya laburaba en la TAM, en la aerolínea. Ah, la aerolínea, sí. Sí. Y se nos hizo muy difícil ahí en Alemania, el clima, todo muy gris, todo muy nublado, la gente fría. Y entonces tomamos la decisión de ahora nos vinimos a Argentina, estamos acá. Y ahora la semana que viene arrancamos un viaje por toda Latinoamérica para llegar a Estados Unidos al Mundial. Ahora sí. Me vuelvo loco. Ahora sí. Tierra de campeones, dijeron al O sea, principio. imagínate, Sí, sí, sí. renunciamos nuestros trabajos, dejamos toda la vida estable en Alemania para cumplir nuestro sueño, para ir al Mundial. Arriesguense, viejo. Vamos, Hagan vamos, como ahí. Ana y como Ezequiel. Carajo, qué lindo, che. Juanjo, ¿te das cuenta? Es por ahí, me gusta esto. Sí, me encanta. Y Ucrania todavía tiene chances de entrar, aparte. Sí, está jugando repechaje. Claro, Claro. al repechaje. Sí, sí. Esperemos que ¿En entre. qué hablan cuando están en su casa? ¿En qué idioma? En idioma de amor. Muy bien. Ah, esto es Es una espectacular. chamullera. Tiene que cerrar Es el- más chamullera ella que él. Sí, sí, sí. Es más chamullera ella que él. Aprendí un poquito. Aprendió. Pero, O sea, al principio hablamos como primer año en inglés, era el idioma principal, y después agarré, o sea, tenía tanto ganas de aprender español que me puse objetivo cuando antes de llegó tu familia de Argentina a Alemania, yo dije, eso es la fecha, como deadline, cuando yo voy a hablar en español. Así que en menos de un año aprendí español. ¿sabes lo que es Genia. deadline, Juanjo? Y la Fecha línea límite. final, Claro. Él también. No, bien, Juanjo está aprendiendo inglés con Ya, nosotros. No me quiero imaginar una Tenés que tener discusión. muy buena motivación para aprender Al idiomas. principio, Total. al principio no peleamos tanto, pero yo creo que era por eso. Cada uno, viste, ya me puteaba en ucraniano, yo en Claro. español, nadie entendía nada. Claro, entonces- Estaba bueno eso. Claro, pues tiene un idioma que no te entiende. Che, bueno, pará, cuéntenme un poquito de esto. ¿Cómo arrancan ahora entonces? ¿Empiezan a viajar por Latinoamérica? Van a viajar como 4 meses, 5 meses. Sí. Van a conocer Qué gran lindo. parte del continente hasta llegar a Estados Unidos para el Mundial. Exactamente, porque estando viviendo en Alemania viajamos mucho en Europa y conocimos muchos lugares de Europa. Y en un momento dijimos, che, pará, conocimos un montón de Europa, que hay lugares hermosos, pero Latinoamérica, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y no conocemos más nada. Vamos a lo nuestro. ¿Y qué tipo de viaje van a hacer? ¿Medio parando en hostel? ¿Qué tienen pensado? Como de Bien. todo, o sea, De todo. principalmente vamos a ser como los mochileros. Bien. Vamos a viajar solamente con las mochilas de 40 ¿Y van a ir en auto o a dedal? ¿Por Vamos ahí? vamos a ir haciendo un combo. Un mix. Vamos haciendo De un todo, mix. sí. Porque conseguimos ponerle vuelo barato con la TAM antes de Ajá. que ella está. renuncie con los bonus, compramos algunos vuelos baratos. Antes de renunciar, sacamos los vuelos baratos. Claro, hay que ser vivo, hay que Por ser vivo. supuesto. Y después vamos a ir viendo, porque hay países que capaz no están tan bien conectados con transporte público, bueno, alquilaremos un auto. Bien. Pero todo el viaje en camper, que vi que hay gente que hace, ¿viste? Sí. De Ushuaia hasta Estados Unidos en camper o algo, no nos terminaba. Es de un convencer. montón, es un montón. A mí no me Mucho motiva. desgaste. Sí. No, a mí no ¿cuál me es? gusta mucho manejar y no estoy Sí. lista.
Sí, sí, ¿Cuál no, es el demasiado. itinerario? Digamos, ¿qué países por lo menos tienen pensado Y vamos, recorrer? sí, arrancamos ahora en San Rafael, Ujú. Mendoza, Uy, qué lindo. y nos cruzamos a Chile, Santiago de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, al norte al desierto de Atacama. Nos cruzamos al norte argentino otra vez para los carnavales de- Uf. Qué lindo. Qué hermoso. Jujuy. Sí. Jujuy. Ahí vas a hacer Carnavales contenido, Jujuy. imagino, ¿no? Sí, Todo el sí, tiempo. sí. No, Jujuy Y es ahí- hermoso. Y ahí subimos para Bolivia. Y después de Bolivia nos metemos para Perú, Ecuador, Colombia. Vamos a ver cómo está la situación, para Venezuela o no, pero no creo que lo hagamos antes de ir a Estados Unidos, pero tenemos mucha curiosidad de ver cómo está la situación. ¿Cómo está la situación Claro, ver allá? tenemos muchos amigos venezolanos en Europa que son muy buena gente. Claro. Obvio. Y entonces nos gustaría también conocer su país. Claro, eso es pero- lo que tiene, que en el camino, tanto en Europa como conoces mucha gente de cada uno de los países. En casi cada país que vamos Tenés tenemos a alguien, uno total. o dos contactos con las familias y todo. Y dicen, Tal cual. vengan, que- Claro. y Qué eso está lindo, bueno. qué lindo espectacular. eso. Sí, ¿Hasta Colombia y después? a Colombia, bueno, y después haríamos Puerto Rico y República Dominicana y nos volvemos otra vez todo lo que es Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México. Y vamos a estar cuando se juegue el primer partido del Mundial en Ciudad de México y después ya nos vamos para Kansas y después para Dallas, que ya tenemos alojamiento y todo y estamos esperando el sorteo. A ver si tenemos la entrada para Argentina. Ah, Sí, para el tema de entrada. Para Que es cruzar un los lío dedos. muy cara las entradas. Muy cara. Están. Muy La caras. verdad que sí. Sí, y pero encima muy locura, como que si quieres comprar pasajes y tienes plata, no puedes comprar, tienes que participar en el sorteo. Claro, sí, sí, es raro. Te complica la organización Exacto. del viaje. Está muy raro. Eran mucho más baratas. El Mundial de Sí, Qatar, mucho muchísimo más más barata. barato. Yo recuerdo que No, y los anteriores 40 también. dólares. Los era la anteriores entrada. también. Sí, ahora es. ¿Qué está una entrada? ¿La más barata? Como 500 Arriba de los dólares. 100 y pico de dólares. La seguro. más barata para fase de grupo, 250. 250. 250 más barata, la más barata, no, una fase locura. de grupo. Y la final, la más barata, $4.000. 4.000 dólares. La más barata. No te creo. No, Eso demencial. se considera reventa. 6.000 dólares, la final de Qatar, imagínate. Ah, ok. En reventa. No, Wow. esto es Precio oficial. precio oficial, Claro. exactamente, precio FIFA. No, una locura. Muy caras las entradas para este mundial, Dios mío. realmente. No sé si tendrá que ver el lugar donde se hace, Vicio. Y seguramente Claro. es una decisión de la FIFA. Sí, sí, no, totalmente. Che, qué linda historia. Me gusta la historia. realmente. Hermoso, hermoso. Algún día vos sé que yo envidio a esta gente, ¿Puedo hacer Juanjo, eso? envidio a esta gente que, como Ezequiel y como Ana, que en un momento dicen, ¿sabe qué? Renuncio, me voy a conocer el mundo. Solo lo tiene que decir. Ay, usted. vos sabés que Usted lo tiene que decir. Yo no puedo tomar Sí, esa usted decisión. A mí puede. me cuesta Sí, tomar todo esa se puede. esa decisión. Preguntale cómo matar. hicieron ellos. Y pero si ellos se enamoraron, está el amor en el ¿Y medio, usted no por tiene eso. un amor ahí en el Y medio? bueno, quizá algún día llegue, Juan. Bueno, qué sé yo. esperemos que sí. Qué sé yo. Chicos, realmente muy linda historia. Para conocer y gracias también por venir y querer compartirla con nosotros y con toda la gente. Pará, ¿qué le pareció De Santa Santa Fe? Fiesta. Lo que recorrió. ¿Qué te pareció, Ana, Santa Fe? Mira, en Santa Fe estuve una vez, hace un año, y me encantó, estuvo re Santa Fe, lindo. Pero también estuviste en San Jerónimo, que es provincia de Santa Fe, También pero te también cuento, es sí, Santa como Fe. Santa- sí. Claro, sí, muy bien. No, los pueblos amo. O sea, encima San Jerónimo Norte, súper lindo, bien ordenadito, todo pasto bien cortado, limpio, Prolijito. todo, prolijito. Los árboles con las flores, ¡mua! Buenísimo. Mucha fiesta, nomás dice que es un poco intenso, me Sí. dice. Claro. Sí, Sí, o sea, ¿no? la gente me encanta, súper linda, súper amable, todos me tratan increíble, pero sí, yo como ucraniana soy de otro país, no estoy acostumbrada a todo esas Mucha jodas. intensidad. Todo el tiempo queremos. Es domingo y vamos a tomar unos lisos. Y es Joda, lunes y joda, bueno, joda. vamos a merendar a la tarde. Y siempre queremos estar. Nosotros hablando de la reunión de trabajo mañana, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a Claro, comer? nosotros mañana tenemos una reunión de trabajo, nos juntamos a comer. No es que hacemos lo del trabajo y listo, ¿no? Nos quedamos tomando unas birras, se extiende. Pero es lindo, hermoso, me Nos encanta, pero entiendo que también, Pero aguantar si a venís de veces- otro lado, Claro. con Sí, no están otra acostumbrados. cultura, Sí, sí. no es tan sencillo. Bueno, chicos, un placer tenerlos acá. ¿Cuál es la comida, curiosidad total, comida ucraniana por excelencia? Mira, borscht es una sopa de riquísimo. remolacha. No sé si lo Sopa de conocen. remolacha. Sopa de remolacha roja, muy Es rica. más rica de lo que suena. No, Sí, es no, muy no, rica. igual le tengo fe. Ah, ok, Sí, tiene bien. mucha carne. Ujú. Ya para ustedes le va a gustar, estoy segura. Bien. Muchas verduras, es muy rica. Algo parecido a... ¿cómo se llama eso? Vareniki es como empanadas, pero hervidas en agua. Ya sé. Sí, ubico. ¿No Sí, es sí, comida oriental esa también? No, hay, No, esa es con vapor. hay distintas versiones. Ah, ok. Sí, sí. Lo que pasa que Como la los comi- pierogis de... Claro, bueno, claro. todo Sí, así. lo que pasa es que la comida ucraniana es súper parecida a la comida de Rusia. Claro.
O sea, encima yo no sé, es como, no sé. La qué sé ensalada yo. Olivier. Claro, sí, esa. Acá está conocida como rusa, ¿no? Claro. Claro, en Ucrania tenemos siempre esa ensalada para Año Nuevo, lo comemos siempre. Ah, bueno, no somos tan distintos al final. Acá también No, tenemos o sea, la ensalada. comida, todo igual. El idioma, bueno, en Rusia hablan ruso, en Ucrania ucraniano, pero antes en la escuela teníamos ruso, o sea, yo hablo Claro. ruso. Para mí es mi idioma también, ¿entendés? Así que medio cruzado. Ok, ¿podés decir en ucraniano Santa Siesta es el mejor programa de la radio mundial? Santa Siesta es el mejor programa de la radio mundial. ¿Cómo? Santa Santa Siesta Santa Siesta. es el mejor programa de la radio mundial. Pero en Ucrania. En ucraniano. En ucraniano. Ok. A esa cámara. Santa Siesta – це найкраща програма у світі. Ah, programa es igual. Programa se dice igual. ¿Entendiste? Estamos tan lejos. todo. La Santa Siesta bueno. es igual. Hay tres Al palabras final iguales. Andriy Shevchenko hablaba como yo. Claro, qué ¿Te das jugador. cuenta? Hablaba como yo. Chicos, los vamos a seguir su viaje. Che, ojo que no los agarremos, podemos hacer alguna videollamada cuando estén Obvio, sí. en algún sí. momento del viaje. Para ver ¿Por qué no? cómo viene, lo podemos seguir acá por Santa Siesta, el mejor programa de la radiofonía mundial. Claro, ya lo Chicos, sabemos. muchas gracias por pasarse por nuestro Muchísimas programa. gracias también a ustedes, un placer. Santafesino por el mundo en Santa Fe con su amor, con Ana, ucraniana ella, con una historia de vida espectacular, se van rumbo al Mundial, ahora van a conocer Latinoamérica y ese viaje lo vamos a seguir también desde nuestro programa Un Nuevo Santafesinos por el Mundo que pasa por esta Santa Siesta, no se vayan. Y bueno, esta fue la entrevista de Aire Santa Fe. Les queremos agradecer a todos los chicos, a todo el equipo de Aire Santa Fe y a todos ustedes, nuestra comunidad tan linda que siempre nos apoya y nos da tanto cariño. Esperamos que te haya gustado esa entrevista, este video. Y si es así, no olvides suscribir a nuestro canal, poner like y escribir en los comentarios a dónde tenemos que aparecer la próxima vez, en qué, televisión o radio. En Netflix. Está bien, puede ser mejor. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.